La tumba, que es un libro que se publicó en 1964, es decir, que cumplió 60 años el año pasado, y que es un libro clave de la literatura mexicana que irrumpió con mucha fuerza y que le dio voz a muchos jóvenes. En esta edición conmemorativa decidimos rendirle un homenaje al libro y al autor, que falleció hace un año exactamente. Y para esto decidimos hacer pues varias cosas, ¿no? Primero, una serie de entrevistas y testimonios de gente que estuvo cerca del autor, que lo conoció en el momento en que estaba escribiendo La tumba. Entonces son una serie de entrevistas más memoriosas, nostálgicas sobre toda esa época, donde mi mamá, donde sus dos hermanos que lo sobrevivieron, un par de amigos de la preparatoria y Elsa Cross, que fue como José Agustín, estuvieron en el taller literario de Juan José Arreola, donde escribió este libro. Entonces ellos brindan como toda una parte memoriosa de cómo era la época, cómo era el de chiquito, de adolescente, qué leyó, con quién se juntaba, dónde se reunían, qué hacían, y un poco la gracia y el humor con el que siempre vivió, ¿no? Y por otro lado, digamos que esa es la parte íntima de las entrevistas, donde podemos ver la intimidad de José Agustín. Y por otro lado están un par de entrevistas de escritores y críticos, ¿no? Para ubicar más el libro y la importancia de la obra y la importancia de la narrativa de José Agustín en el momento actual, ¿no? Y entonces ahí Enrique Serna y Brenda Navarro, que hace un largo prólogo, y Sara Sefcovic y Yuri Herrera dan una opinión de lo que le significó para ellos esta obra, y leerla temprano o más adelante en sus vidas. También se me olvidó mencionar un lindísimo cuadernillo de fotos que metimos, donde hay un montón de curiosidades, ¿no? Desde los primeros manuscritos, desde fotos muy bonitas de él y de la época, de sus cuadernos, el hit parade que él llevaba en el 59, ¿no? Que pues, se pasaba en el radio las canciones que estaban teniendo éxito, ¿no? Entonces Elvis Presley, primer lugar, Jerry Lewis, qué sé yo, y él obsesivamente lo oía en el radio a las 7, 8 de la noche y lo apuntaba, ¿no? Entonces un montón de curiosidades de este tipo, ¿no? El primer cuadernillo de la obra de teatro en la que participó, y los primeros originales de este mismo libro, de La tumba, que empezó siendo Tedio, un cuentito que leyó Juan José Arreola y que con él editó y volvieron La tumba. Pues empezamos a platicar de esto en 2023, antes por supuesto de que él falleciera, y yo pude hablar con él y plantearle la idea de hacer la edición y un poco delinear los trazos generales, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a idearlo y a pensarlo, pero ya trabajamos en forma muy consistente a partir del fallecimiento de él. Y todos estos objetos pues estaban en la casa, ¿no? Entonces eran cosas que yo todo el tiempo veía y que él hablaba y comentaba mucho de todo este tipo de cosas, ¿no? Pues fue como ir buscándolas y ir encontrándolas, ¿no? Así decidimos hacerlo. Yo leí este libro a los 15 años, cuando tenía la misma edad del personaje, cuando no era editor, cuando era un simple estudiante de secundaria. y como el mismo personaje, pues estaba un poco sumido en esas mismas preocupaciones, ¿no? La confusión de esa edad, el estar viendo que el mundo es horrible y para qué crecer, la literatura en el centro. Y lo volví a leer ahora, justo no lo había vuelto a leer en 40 años, no sé cuántos, un montón, no, 30. Y fue muy, muy bonito leerlo en ese momento, además, y editarlo, ¿no? Hacer la edición, porque de alguna manera a mí me acompañó, me hizo vivir mi duelo justo en la edición de este libro, y leer y volverlo a leer, este libro y otros de él. Fue muy gratificante, la verdad, poder estar en contacto con mi padre a través de su libro y de la edición de este libro. Y pues lo mismo, me divertí
me, me carcajeé, me excité, me alegró el corazón, ¿no? Y nada, fue muy bueno. No, yo fui su editor desde 1995. Yo estaba en Joaquín Mortiz y en Seix Barral, del Grupo Planeta. Ahí llegué a trabajar a los 21 años y ahí publicaba él sus libros. Entonces cuando hizo 2 horas de sol, fue natural que yo lo editara. Fue el primer libro que yo edité en mi vida. Y a partir de entonces edité todos los libros nuevos que sacaba y hicimos muchas reediciones desde entonces. Pues fue una relación muy singular, ¿no? Porque si bien éramos autor-editor, pero nunca dejamos de ser padre e hijo, ¿no? Y en ese 94 tenía yo 21 años y él tenía 40 y tantos, no sé. Entonces él era un escritor muy formado y estaba en la cúspide de su carrera. En ese momento él era uno de los escritores pues, más destacados del momento, ¿no? Y tenía una influencia y tenía muchos seguidores y tal. Entonces claro que tenía ahora sí que un poder personal, como diría Castaneda, muy fuerte. Y yo al contrario, era un muchacho, ¿no? Y esa relación se fue transmutando a lo largo de todos los años. El último libro que editamos juntos fue Vuelo sobre las profundidades, que salió pues unos meses después de que tuvo el accidente en Puebla. Entonces en toda esa génesis, por supuesto que hubo mucha evolución. Y siempre hubo muy buenos momentos, o en algunos momentos también habrá sido un poco tenso, pero a la hora del trabajo editorial, de oye, aquí este personaje, oye, aquí se me hace que se te fue no sé qué, él siempre fue muy receptivo, era alguien muy, muy afable y muy abierto a las críticas constructivas, ¿no? Y como todo autor, puede decir, pues sí estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo, yo tengo la última palabra porque soy el autor. Y así es con cualquier relación con cualquier autor, ¿no? Entonces fue muy, muy bonita, la verdad. Fue algo de lo que más me siento contento y orgulloso. Pues su presencia, su vitalidad, su consejo. Extraño mucho su manera de ser. Era alguien sumamente divertido, ¿no? Que podía hacer una ironía, un chiste de cualquier tontería y era sumamente ingenioso, ¿no? Hasta el final de sus días, los últimos días, nunca dejó de hacer ese tipo de comentarios ingeniosos que decías, bueno, pero este hombre se está muriendo y se da tiempo de hacer una locura. Era también muy, muy generoso y muy cariñoso en términos, ¿no? Del toque, del abrazo. Y como escritor extraño que no terminara La locura de Dios, que fue la novela que estaba escribiendo justo cuando tuvo ese accidente espantoso en Puebla. Entonces extraño que no la haya terminado. Pues los derechos de la tumba están vendidos. Okay. Y más bien están preparando una película que como todos esos proyectos siempre son lentos y morosos, pero va avanzando. Hay un guión que ya se terminó, que quedó muy bien. Y están en ese proceso, ¿no? Entonces sí. Y la última película que hubo de un librocillo fue la que hizo Roberto Snyder de Ciudades Desiertas. Y ojalá salgan más proyectos audiovisuales, claro. Sí hay buenos lectores entre la gente joven, pero son una minoría, ¿no? Son pequeños y hay que hacerlos que lean más y mejor, ¿no? Pero sí, efectivamente, el medio audiovisual es un modo más de esta época.